Buenas tardes, muchachos. Bueno, en esta tarde dos ejercicios de permeabilidad de los suelos. Este ejercicio, ¿verdad? Consiste en determinar, ¿verdad? Eh, el gas en un acuífero como tal. El ejercicio dice lo siguiente. Un flujo permanente de agua está ocurriendo a danza sobre una formación horizontal impermeable. Es decir, ¿cómo se indica en la figura? Las alturas libres de agua en dos pozos de observación separados tienen estas dos alturas, 15 metros y 14,7. Es decir, se han colocado dos tubos para la medición del nivel piezométrico como tal. Por tanto, se indica que el acuífero, ¿verdad?, desciende, en este caso, de izquierda a derecha como tal. Entonces, fíjense que en 250 metros, o el nivel del agua pasa de 15 metros, ¿verdad?, a 14,7, es decir, pierde 30 centímetros. Eso se llama rebaja del nivel freático como tal. Entonces, el ejercicio nos pide, dice, aquí continúa, dice, el espesor del estrato de arena es de 17,5 centímetros, o sea, la totalidad de esta altura, desde acá hasta acá, vale 17 puntos. Tiene un coeficiente de permeabilidad determinado en el laboratorio de 1 por 10 a la menos 2 centímetros sobre segundos. Entonces, nos pide hallar el gasto por metro de ancho del acuífero como tal. Ok, entonces vamos a observar las ecuaciones que nosotros vimos en la clase 1 de permeabilidad, donde dice que el caudal, ¿verdad?, es K por I por A, ¿verdad? Y es el gradiente hidráulico, que es la pérdida de altura por unidad de distancia, ¿verdad? Es decir, sería la pérdida, por ejemplo, de 15, la 15 que tiene de altura, menos 4,7 sería los 300 centímetros que pierde por unidad de distancia. En este caso sería entre 250. Pero en este caso nosotros la vamos a utilizar como diferencial. Fíjense, caudal igual a caudal unitario va a ser igual a K por I por A. Entonces, K por I, pero I es la altura entre la longitud, ¿verdad? La longitud. Eh, por el área, que sería, acá dice 2pi por R por H. Si nosotros, digamos, de alguna manera colocamos el área, ¿verdad?, del acuífero, vemos que el suelo pierde una altura H, ¿verdad? Y en una cierta longitud, pero esa longitud nosotros la vamos a hallar como 2πr, es decir, digamos, de alguna manera no es completamente horizontal, pero fíjense que es de forma curva. Entonces, esta, la altura perdida, ¿verdad? La altura perdida, ¿verdad? En, por 2πr. Entonces, esa sería nuestra área, ¿verdad? 2πr. ¿Sí? Entonces, ¿por qué colocamos diferencial? Porque necesitamos conocer el caudal por metro de ancho. Entonces, si yo evalúo aquí la ecuación caudal, ¿verdad? Si yo divido el Q, ¿verdad?, entre 2πr, ¿verdad? Entre 2πr nos da el caudal por metro de ancho, colocándolo por metro de ancho. Entonces, eso nos quedaría que el caudal por metro de ancho va a ser igual a K por diferencial de H entre diferencial de R, pero diferencial de R sería nosotros la longitud, la altura por unidad de distancia, por H, ¿verdad? Por H. Entonces, si nosotros tomamos, ¿verdad?, de esta ecuación por metro de ancho, tendríamos que el caudal por metro de R por H. Si separamos las variables, decimos, bueno, Q por diferencial de R va a ser igual a K por H por diferencial de H. Como nosotros tenemos el radio, ¿verdad? El radio R1 hasta R2, entonces si aplicamos la integral de R1 hasta R2 del caudal por diferencial de R y luego le aplicamos la integral a K por H por diferencial de H desde H1 hasta H2, obtenemos que la integral sería Q, en este caso sería la constante, R sería la variación del radio, y igual a K por H al cuadrado, que sería la integral de H, es H al cuadrado,
¿verdad? Dividido entre 2 desde H1 hasta H2. Reescribiendo Q desde R1 hasta R2 va a ser igual a K desde H2 hasta H1, cada una al cuadrado dividido entre 2, ¿verdad? Y luego, si nosotros determinamos el caudal con los valores que tenemos, K es un valor que están dando, que es 1 por 10 a la 2. H cuadrado menos H1 sería la altura, como vamos a trabajar en centímetros, sería la altura total menos la altura, lo que pierde. Entonces, H sería 15 metros menos 14,7, pero llevado a centímetros sería 1500 menos 14,700, pero al cuadrado, cada uno, como noción integral. Dividido entre 2, R2 menos R1. Pero como la distancia que podemos observar aquí es 250 desde radio 1 hasta radio 2, es insignificante el cambio, por tanto, colocamos de una vez los 250 metros. Entonces, eso llevado a centímetros serían 225.000 centímetros. Resolviendo la ecuación con los valores que se le dio, pues el caudal, ¿verdad? Por metro de ancho sería 1,782 centímetros cúbicos por segundo. Centímetros cúbicos por segundo. Este, si lo llevamos a metros cúbicos, pues tenemos 1,782 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo por metro de ancho, ¿verdad? Entonces, esto es una aplicación muy sencilla para ver cuál es el caudal, ¿verdad? Por metro de ancho, ¿verdad? Que drena, ¿verdad? A través de ese acuífero que está presentado en la figura del planteamiento del problema. Ok, entonces ahora tenemos un segundo ejercicio en el cual nosotros podemos aplicar también ejercicios de permeabilidad. Ahí, evidentemente, es una permeabilidad de carga variable, pero ya nos están presentando, ¿verdad? Un ejercicio donde hay un suelo, ¿verdad? Es como un ensayo de laboratorio donde dentro de un tubo se coloca una cierta cantidad de suelo, ¿verdad? Se coloca una cierta cantidad de suelo, de un tipo de suelo, y luego se coloca otro tipo de suelo dentro de la tubería, ¿verdad? Cada uno tiene un área transversal, en este caso A es el área transversal de 25 centímetros cuadrados, ese sería el área del tubo. El material 1 tiene una permeabilidad 1 de 0,021 centímetros sobre segundo y el material 2, que tiene una longitud de 20 centímetros, 5 centímetros cuadrados, tiene una permeabilidad de 0,007 centímetros por segundo. Entonces, en el esquema se ve que hay un nivel de agua, ¿verdad? Dentro del tubo inicial, ¿verdad? Esa agua se mantiene constante, ¿verdad? Hasta que entra al suelo. Cuando el agua entra al suelo, ¿verdad? El nivel piezométrico baja, ¿verdad? Hasta el final del el suelo en ensayo. Luego, se presenta otro tubo para medir el nivel piezométrico. El agua continúa un nivel constante hasta que esa agua entra por el segundo suelo, ¿verdad? Y comienza a haber otra rebaja de nivel piezométrico hasta llegar a 10 centímetros constante después que sale del suelo. Entonces vemos que existe una altura inicial, ¿verdad? Medida desde el nivel superior hasta el centro de los estratos de suelo. Entonces, de 55 baja hasta 10 centímetros. Es decir, hay una pérdida de 45 centímetros, ¿verdad? Durante el trayecto que atraviesa el agua en el medio poroso de cada uno de los suelos. Entonces, nos están pidiendo hallar esta cota piezométrica entre ambos, ¿verdad? Entre ambos, este valor H. Entonces, si nosotros aplicamos acá, igualmente que el ejercicio anterior, aplicamos las ecuaciones vistas en permeabilidad, nos están pidiendo aquí calcular H entre los dos materiales y el gasto Q en centímetros cúbicos por segundo.
y nos dicen que dibujemos la superficie piezométrica a lo largo del eje AB. Pero entonces fíjense, ya eso está dibujado realmente. ¿Qué nos toca determinar? La altura y el gasto. Entonces fíjense, si nosotros decimos que el suelo, como les dije, hay una altura total que es 55 y llega hasta 10, ha perdido 45 centímetros. Quiere decir, esta altura, a ver, vamos a ver si logramos dibujar acá con el lápiz. Mm, aquí está el lápiz, ¿verdad? Aquí está el lápiz. Tenemos una altura H1 desde aquí hasta aquí. A ver, sale un poco torcido, pero esta sería H1. H1. Y luego tenemos otra altura, o sea, otra pérdida desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta este nivel, ¿verdad? Entonces, aquí sería otra pérdida que existe, ¿verdad? En el trayecto y a esta la llamamos H2. H2. Bien. Ahora bien, si nosotros vemos que la pérdida de 55, ¿verdad? 55 menos 10 me da 45. Entonces quiere decir que la altura de la suma de ambos, H1 más H2, me debe dar 45 centímetros. Me debe dar 45 centímetros. Entonces, eso se obtiene de acá, de restar 55 menos 10 me da 45, pero ese 45 debería ser la suma de H1 más H2 que nos va a servir más adelante. Entonces, fíjense acá, si planteamos la ley de Darcy, decimos aquí, la ley de Darcy dice que caudal es igual a K por I por A, pero K1 por 1 igual a K2 por I 2. Entonces, el caudal va a ser igual en todo momento, ¿verdad? Y el área ya la sabemos que es la misma, 25 para el estrato 1 y 25 para el estrato 2. Entonces, si sacamos caudal entre el área, va a ser igual para ambos casos. Acá por I, K1 por I1, K2 por I2. Entonces, si agarramos estas dos y las igualamos, ¿verdad? K1 K2 y que el gradiente hidráulico sería H1 entre L1, H2 entre L2, esa es la disipación de altura por unidad de distancia. Entonces, esta H1 que se está presentando aquí es esta que está acá y H2 sería esta, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si nosotros sustituimos los valores que tenemos de datos, decimos que, bueno, en este caso, por ejemplo, 3K2 eh, sobre 30. 30, H1 sobre 30, 30 son los 30 centímetros de L. Y H2 sobre 20 sería 20 centímetros de longitud. Ahora fíjese que aquí me presenta que 3 veces K2 eh, igual a K2, que está acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que está sacando cuál es la proporción que existe entre K1 y K2. Entonces, fíjense, si nosotros multiplicamos a K2, a K1 por 3 veces, ¿verdad? K1 por 3 veces, aquí debería ser K2. Aquí debería ser K2, no sé, hay un error allí. Aquí debería ser K2, pero K2 del punto 2 es 3 veces K1. Si multiplicamos 0,007 por 3 me da 0,021. Entonces es una forma de relacionar K1 con K2. Entonces me está diciendo que K2 es 3 veces K1. Es 3 veces K1. Entonces, si aquí debería ser colocar K1, pues entonces, si yo coloco aquí 3 veces K1, a ver, creo que me enredé yo un poco aquí porque aquí dice K2, pero entonces fíjense, si yo tengo, a ver, vamos a ver si lo hacemos aquí con un lapicito, para no equivocar.
Yo digo K1 entre X, ¿verdad? Va a ser igual a K2, ¿verdad? Entonces, si yo despejo X para saber cuál es la proporción entre K1 y K2, pues entonces yo divido K1 por X sería igual a K1 entre K2, entre K2. Entonces, si yo divido K1, que es 0,021 entre 0,000, a ver, 0, no me quedan bien. 0,007. Eso me estaría dando 3 veces. Entonces, eso quiere decir que K1 es igual a 3 veces K2. K1, K1 es 3 veces K2. Entonces, si yo coloco aquí K1, K1 igual a 3 veces K2, eso es igual a K2, H2 sobre 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que nosotros eliminemos K2 acá y K2 acá. Entonces, ahí sí vemos la proporción 3 entre 30, H1, H2 entre 20. Y si nosotros resolvemos esto, pues me queda que H2 es 2 veces H1. Es decir, que esta H2 es el doble de H1, ¿verdad? Como tal. Entonces, a ver, tenemos que borrar acá estas pantallas, estas anotaciones, porque ya sabemos que H1 es el doble de H2. Entonces, como habíamos planteado anteriormente, ¿verdad? En la diapositiva anterior, que dijimos que H1 más H2 es igual a 55. Entonces, H1 más H2 es igual a 55, pero como, a ver, ¿cómo? Dijimos que H2 es 2 veces H1, entonces, por tanto, nos aparece acá que H1 más H2, entonces H1 y H2, que es 2 veces H1, va a ser igual a 45. Entonces, si despejamos H1, nos dice que H1 es igual a 15 centímetros, y si sustituimos, pues entonces H2 es el doble, entonces es 30 centímetros. Por tanto, si necesitamos determinar el valor de H, si yo resto a 55, le resto 2 veces H1, que es 2 por 15, perdón, le resto H1, que son 15 centímetros, le resto los 15 centímetros, pues entonces H es igual a 40. Entonces ya estaríamos encontrando la variable que nos están solicitando, este valor H. Si a 55 le quito 15, que encontré que vale H1, pues el valor de H es igual a, a 40. También pudo haberse hecho 10 centímetros, ¿verdad? 10 centímetros más 30, porque este es 2 veces H2, esta altura que está acá, 2 veces H2. Por tanto, vemos que 30 más, perdón, 10 más 15, o sería 30, sería 40. Entonces, por ambos lados me da 40 centímetros. Ok, ahora, si nosotros
ya he encontrado el valor de el valor de H1 y H2, pues en cualquiera de las dos ecuaciones que coloquemos, ¿verdad? Y cada una de las permeabilidades en cada uno de los estratos, pues podemos decir, K va a ser igual K por I por A, pero en el primero K1 por H1 sobre 30, que es el L, H1 entre L1 por 25, que es el área, y igual a 0,07 K2 por 30, que es H2, entre 20, que es el área, perdón, 30, que es H2, 20, que es L, ¿verdad? Por 25, entonces, calculado de las dos formas, el caudal unitario, ¿verdad? Nos está dando 0,2625 centímetros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución del eh, del ejercicio, de estos dos ejercicios que el día que hicimos la clase no dio tiempo porque cuando quise reiniciar la segunda clase ya la luz se había ido. Entonces, bueno, esta sería la clase como tal. Veo que Christopher se agregó a la clase como tal. Déjenme acá sacar un captura. No sé en qué momento entró eh, Christopher. Vengo llegando, vengo llegando. Bueno, ya la clase está explicada. Mira, hay que practicar ejercicios en el libro del profesor Castelletti, que ustedes lo tienen ¿cómo se llama? Yo se los envié como tal. Ahí hay su ticket como tal. Entendido. Los de permeabilidad también van para esta prueba. Claro, todo lo que se vea esta semana sería evaluado la próxima semana para completar el 40% eh, del corte, pues, que falta por evaluar. Yo veo. Gracias. Pues, veo como con un poco de preocupación las notas de ustedes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo superan ustedes esto. Tienen asignación para esta próxima semana, entonces, bueno, yo aspiro que casi siempre las entregan, pero hay Las entregamos mal. ciertas dificultades allí que hay que superar. Bueno, yo le agradezco, Christopher, en la medida de que usted siempre por lo menos ha participado en las clases como tal. Entonces, bueno, eso pues también tiene su valor como tal. Bueno, un placer y disculpen haberlos molestado hoy día domingo. No, no se preocupe, profesor. Muchísimas gracias a usted por también explicarnos la clase. Ok, chévere. Cualquier pregunta al WhatsApp. Entendido. Que pase buenos días. Igualmente, que descanse un rato usted también.